de comunicación, sociólogo. Buenos días, un gusto tenerlo. Su salud. Buenos inicial. días, segundo, buenos días a quienes escuchan este prestigioso medio de comunicación y fundamentalmente su programa. Muy bien, sociólogo, el tema de las elecciones, ¿cómo nos viene hoy por hoy estas elecciones adelantadas a los ecuatorianos? Sí, evidentemente es un proceso electoral excepcional, inédito diría, pues nunca antes habíamos tenido una experiencia de esta naturaleza. Desde el 2008 estaba la posibilidad de que suceda la muerte cruzada, ahora sucedió y obviamente el panorama nos llamó la atención y creo que también le sorprendió a muchas y muchos de los movimientos y organizaciones políticas legalmente inscritas en el país para participar en procesos electorales. Muy bien, ¿están preparadas para resolver los problemas del país? En esta semana, justamente, la semana anterior, salió una encuesta de Click, 2.280 encuestas. En Pichincha 380, en Guayas 380, Manabí 380, en Azuay 380, y también en la región Costa 380 en diferentes provincias del país, de la región Costa, y también en la región Sierra, en diferentes provincias de la Sierra 380 encuestas. Todos estos sumaron 2.280 encuestas realizadas por esta empresa, en donde daba a conocer que el principal problema del país, de la ciudad y de la persona en sí, se necesita que se genere algo y se tome acciones en torno al tema de la delincuencia. La pregunta es de que ¿están preparados quienes vayan a postular a las elecciones presidenciales, dar respuestas en base a estas necesidades que tienen? Sí, recuerdo, conozco un poco los datos de aquella encuesta a la que usted hace referencia. Evidentemente el tema vinculado con la seguridad o inseguridad, podríamos decir, es el que mayor atención convoca de la ciudadanía. Sin embargo, no es posible descuidar otros problemas que han sido constantes y permanentes, entiendo que en los dos últimos gobiernos, como el tema del empleo. La migración es profunda en nuestro país durante los últimos años y eso evidencia que las personas no están migrando para hacer turismo, las personas están migrando en función de encontrar una posibilidad de trabajo con ingresos que le permitan sostener a su familia, tanto allá como acá. Por otro lado, el tema no resuelto todavía, el de la salud, me parece que es muy preocupante, y el tema de la educación. Creería que son estos cuatro temas, incluido el de seguridad, los que en verdad en este momento convocan mucha atención y mucho interés por la ciudadanía en términos de que sean resueltos. Ahora, eso va siendo ya como una cuestión medio de conocimiento cotidiano. Sin embargo, más allá del conocimiento cotidiano que podemos tener los y las ciudadanas y las candidatas o movimientos políticos, es necesario conocer también qué es lo que podemos hacer o qué es lo que pueden hacer para resolver estos problemas. En ese escenario, me parece que los partidos políticos que fueron sorprendidos a través de la muerte cruzada, inmediatamente trataron de encontrar, que no son partidos políticos, ¿no? Son verdaderas empresas electorales. Así es. Sí, trataron de encontrar a aquel personaje que de una u otra manera resuelva este primer problema que asoma como prioritario, pero no el único. De la seguridad. De la seguridad. Entonces, claro, los primeros candidatos o precandidatos o aquellos personajes que eran identificados por los partidos políticos eran un poco personajes medio vinculados con el tema del manejo de seguridad institucional o no institucionalmente. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano se empeñó en buscar al señor Topic, ¿sí? A Jean Topic, como el candidato porque tenía un perfil muy aproximado a la práctica de lo militar sin caer en la violencia, pero que en verdad termina cayendo en la violencia. Inclusive el día de uno de estos días en el programa Verás hubo un analista que le catalogó como el Rambo de San Borondón a Jan Boric.
Por otro lado, Topic. Jan Topic, digamos, sí, Jan Topic. Por otro lado, el señor Villavicencio, que antes de que suceda la muerte cruzada, ya él mismo se autocandidatizó y obviamente indicaba que el tema prioritario a trabajar es el de la seguridad. Luego han venido otras, algunas opciones de supuestas candidaturas que de una u otra manera esta semana irán cayendo porque no tienen el respaldo institucional, ni creo que tengan los números como para participar en un proceso electoral. Muy bien, ahí hagamos una pausa, sociólogo. Jan Topic y Fernando Villavicencio, yo los tengo en la lista, y justamente los dos que han hablado del mismo tema, han hablado del tema de seguridad. Y a ver, ¿qué esperanza tienen de llegar a la presidencial cuando hablan los dos del tema de la inseguridad, del tema de la delincuencia? El uno lo ha combatido a una especie de mercenario, lo ha dicho así, porque quien se mueve de un lugar al otro, quien combate al enemigo de un lugar al otro por una cantidad de dinero X, eso se llama mercenario, no es otra cosa más que aquello, cosa que no se identifica y tampoco no lo acepta Jan Topic. Y Fernando Villavicencio, quien ha dicho, a mí me lo dijo en la semana anterior, que él ha sido el único que se ha bajado por combatir la corrupción, pero no lo hemos visto que combata el tema de la delincuencia, si la corrupción una especie a la carta. Esto combato, el correísmo combato a carta cabal, y la otra corrupción lo dejo pasar. ¿Qué tipo de esperanza o ya están seguros de que con estos discursos los dos puedan llegar a la presidencia? Me parece que son discursos que de una u otra manera se pusieron de moda, pero como el proceso electoral es tan corto, es posible que esta moda tenga impacto, pero la pregunta es si el impacto que pueda tener esta moda resulte lo suficientemente potente como para posesionarles de tal forma que uno de ellos llegue a la segunda vuelta. Estoy plenamente de acuerdo que la presencia del señor Jan Topic es una presencia de una práctica militar no institucionalizada. Más bien es un poco, diríamos, para no ser muy agresivo, es una suerte de mercantilización de sus conocimientos militares que los pone a disposición de algún equipo militar, de algún país que quiera hacer uso de sus servicios, de contratarlo, ¿no? En ese sentido me parece que más bien es un mercantilista de sus conocimientos en el área militar. ¿No es mercenario? Usted tampoco no lo define. A ver, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, lo define así al mercenario, que quien se movilice de un lugar al otro para prestar servicios a favor de ellos, reciba una compensación económica, se llama mercenario. Yo quisiera tener un poco más de información para consolidar o no el concepto que estamos diciendo, pero yo me quedo con este proceso, con estos sujetos que mercantilizan sus conocimientos y habilidades militares y ponen al servicio de, no pueden poner más al servicio de los buenos o los malos. Así ¿no? es, eso no, dependiendo quién le paga. ¿Y cuánto le paga? A eso iba, es decir, su concepto mercantilista de lo militar va a estar también presente, ese concepto mercantilista en la práctica de gobiernos, en caso de que ganara. Por tanto, me parece que sería algo más de lo mismo. Por otro lado, el señor Villavicencio, que ha indicado que está combatiendo constante y permanentemente el tema de la seguridad, sin embargo, ha puesto también en el análisis el tema de la corrupción. Pero siempre, mejor dicho, en los últimos momentos he estado reflexionando y creo que la corrupción va siendo una constante en la práctica pública en este país desde hace mucho tiempo atrás. Por tanto, yo creo que hay corruptos que de una u otra manera están vinculados o más cerca de movimientos ideológicamente de derecha, de centro, de izquierda, pero la corrupción está, yo he dicho que la corrupción es un problema transversal en la sociedad ecuatoriana y yo no les he escuchado a ninguno de los candidatos tratar de resolver el tema de la corrupción entendiéndola así, porque la corrupción está metida de una u otra manera, digo hipotéticamente, en casi todas las instituciones de la sociedad y más aún en las instituciones del Estado. Muy bien, haber combatido, por ejemplo, en Francia, en Senegal, como es Jan Topic, efectivamente, ¿cree que este discurso puede aterrizar o puede pegar aquí en nuestra idiosincrasia los ecuatorianos o no, sociólogo? Es muy difícil que ese discurso, este momento, tal como
se encuentre el panorama electoral, impacte bajo la forma del denominado outsider, con conocimiento específico en temas de manejos de seguridad. Pero el problema de la seguridad no es un tema de combate tipo militar abierto, ¿no? Sino más bien el tema de la seguridad pasa por la identificación, primero por la actualización de todo el tema normativo, constitucional y normativo, que permita entender el estado de situación actual de la inseguridad. No es lo mismo la organización de los grupos delictivos irregulares de ahora con los que teníamos hace 15 años, hace 20 años. Eso ha cambiado totalmente. Entonces, la Constitución y las leyes se organizaron en función de esa práctica de potencial o real inseguridad. Sin embargo, ahora las cosas son diferentes. Por tanto, pasa por un conocimiento pleno de lo que significa gobernar. Gobernar significa resolver los problemas, pero para resolver los problemas hay que tener capacidad política de gestión, no capacidad militar de gestión. De lo contrario, todos los países pondrían a un militar o a un supuesto militar para resolver los problemas de la seguridad. Muy bien, no, entonces los militares están mal preparados sobre todo para defender las fronteras externas. Así es, y lo dice nuestra misma Constitución, de acuerdo al 163 de esta misma Constitución. Ahora, entonces el enfoque está mal porque él tiene su fuerte diciendo ya, si bien es cierto, el modus delincuencial, los modus de delincuencia han ido efectivamente cambiando, nosotros proponemos combatir a la delincuencia en base al tema de la inteligencia artificial. Eso es lo que ha propuesto Jan Topic. El tema de la inteligencia artificial se va a convertir como en los años 70, 80 se convirtió la televisión. Para todos era una novedad, que con eso vamos a resolver los grandes problemas de la comunicación, los grandes problemas de la educación, y realmente fue una herramienta útil, pero no dejó de ser eso, una herramienta útil. Y la inteligencia artificial en este momento nos sirve para tomar decisión, o para ofrecernos información en términos de tomar decisiones, y también en otro sentido para el uso de la tecnología, de tal forma que podamos rastrear el estado de situación de los acontecimientos delincuenciales en un territorio específico y determinado. Sin embargo, todo eso pasa porque suceda un cambio en la concepción de política pública, porque lo otro, el gobernante puede contratar unos 4 o 5 expertos, como el señor Topic, y ponerles a trabajar con equipos de militares y policías en un lugar o en otro lugar, cosa que entiendo, ya lo hicieron, pero igual no hemos resuelto el problema de la seguridad. A mí me parece cuando Jan Topic utiliza el tema de la inteligencia artificial, a mí me parece que nos quiere poner una especie de gran hermano, el George Orwell, que escribió el tema del gran hermano, ojos por aquí, ojos por acá, y tener controlados por todos los lados. ¿No será por ahí ese asunto de la utilización de inteligencia artificial para combatir la delincuencia? Entiendo que más o menos va por ahí el tema, ¿no? Sin embargo, una cosa es tener el control, pero debemos entender también que en el otro lado, en el lado delincuencial, también están utilizando la inteligencia artificial, también está de última punta con tecnología militar también de altísimo nivel. Así es. Y por otro lado también tenemos que considerar que el problema de la inseguridad se resuelve purificando a las instituciones públicas, porque los grupos delincuenciales, los grupos irregulares, no están presentes como alcaldes, como prefectos, como concejales, no, están presentes allí, junto a ellos, tomando decisiones o haciéndoles que tomen decisiones en función de sus intereses. Por tanto, no es suficiente tener la información que nos ofrece la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, es una interesante herramienta que nos ofrece el mundo actualizado de la tecnología. Sin embargo, no es la panacea para resolver todos los problemas de la sociedad. Nos hablan de inteligencia artificial cuando no tenemos ni radares, por ejemplo. Ni radares. Vean, los narcotraficantes utilizan, hace unas 2 o 3 semanas la Policía Nacional daba cuenta de un operativo en donde se capturó un dron que volaba justamente para no ser detectado por ningún tipo de sistema que lo puedan generar esta alerta. Es que los drones que utilizan los grupos irregulares son auténticos radares
que están identificando a la potencial víctima, están identificando el entorno de la potencial víctima y la ubicación de los equipos de seguridad para proceder de tal forma que no puedan ser identificados ni sorprendidos por la seguridad institucionalizada. Entonces, no se trata de decir voy a utilizar la inteligencia artificial porque ya de pronto así se resuelve el problema. No, mire, es como que escuché alguna vez decir que ya el tema de las ciencias sociales estaba casi agotado porque la inteligencia artificial a través de 2 o 3 órdenes que demos podamos ya hacer que un chico escriba un poema. Sin embargo, el poema no es una letra muerta, el poema es una letra sentida. Entonces, también el tema de la seguridad es un tema en donde estamos los seres humanos, no solamente con la objetividad de la información que tenemos, sino con todo ese contexto emocional interno particular que marca el miedo, el riesgo y la inseguridad. Muy bien, si le falla a Jan Topic el tema de inteligencia artificial, dice que va a adoptar el sistema de Bukele, a quien admira también Jan Topic a Bukele, al presidente. Bukele es otro tema que deberíamos analizarlo muy concretamente, pero yo creo que no es el referente como para emularle en el país. Yo creo que no hay que emular lo de Bukele, hay que emular las buenas prácticas políticas en términos de gestión de gobierno, en donde la seguridad, a través de una política pública adecuada, con todas las herramientas y los recursos necesarios, podamos enfrentar aquello. Pero le gusta la firmeza y la forma en cómo la ha sometido de hecho a la delincuencia, y esto no está muy ajeno de implementarla acá en caso de que Topic llegue hasta la presidencia del país. El presidente Bukele es un estadista, es un conocedor profundo de los problemas generales, no solamente los problemas de inseguridad de El Salvador. Entiendo que estudió muchísimo el tema de la constitución de los grupos ya denominados maras, cuál es su origen, desde dónde vienen desde la configuración de los grupos revolucionarios durante los años 70, 80, esos grupos que luego fueron abandonados, entonces se convirtieron en grupos paramilitares, y estos grupos paramilitares como que se adueñaron de los territorios y comenzaron a generar una suerte de práctica vivencial a partir de lo que ellos decidan. Es decir, El Salvador estaba totalmente gobernado por los grupos estos de las maras, y había que estar bien identificados. Me pregunto, ¿nuestros actuales candidatos tienen total conocimiento de quiénes son estos grupos organizados? ¿De dónde salen? ¿Cuántos ¿Cómo son? se forman? ¿De dónde salen? ¿Cuáles son los nexos internacionales que tienen? Yo creo que Topic no se trata solamente de decirle voy a disparar y ya resuelto el problema. Pero parece que por ahí está enfocando justamente Jan Topic, que todo lo resuelve con metralleta y bala, nada más. Entonces, ¿se puede resolver los problemas de inseguridad a punta de bala como lo propone Jan Topic? Por eso me pareció muy interesante la figura que construyó este consultor internacional en el programa Este Verás. Jan Topic me parece que es el Rambo de San Borondón. Y el Rambo existe y resuelve los problemas únicamente detrás de la pantalla. En la vida real no. Muy bien, entonces no está. Fernando Villavicencio, por ahí también sale con este discurso que también lo tocamos brevemente. ¿Qué puede combatir Fernando Villavicencio? Bueno, Fernando Villavicencio es un sujeto político muy particular. Entiendo que en sus orígenes estuvo muy vinculado con la izquierda. Me parece, de acuerdo a diálogos que he tenido, me parece que en su etapa juvenil fue parte, si no muy vinculado, pero muy cercano del movimiento revolucionario de los trabajadores, cuando fue sindicalista en las empresas petroleras. Luego, evidentemente, entró a trabajar en un proceso de diálogo constante y diálogo y negociación constante y permanente con las autoridades de turno. Ese diálogo le hizo tener información, la información suficiente, los contactos suficientes, como para tener el privilegio de estar informado y comenzar a opinar al respecto y escribir sus libros, ¿no? Sin embargo, yo creo que
Igual yo diría Fernando Villavicencio tiene una complicación por sus cambios constantes y permanentes en términos de su acercamiento con personajes políticos, ¿no? El último me parece que le va a pasar una factura y muy grande el hecho de haber sido el defensor del presidente Guillermo Lasso en el tema del juicio político. O sea, yo no he visto a ningún abogado del equipo del presidente defenderle tanto como lo defendió el señor presidente de la comisión de la expresidente de la comisión de fiscalización. Eso le puede pasar factura. Eso me parece que sí, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que salga a decir que él casi no le conoce al señor Lasso. Entonces eso me parece que ya pasa lo aceptable, ¿no? Y la población comienza a tenerle menos credibilidad. Su alianza con Construye, anteriormente llamado Ruptura, recordemos que fue el mismo Villavicencio, yo lo cuestioné la semana pasada, en donde le dije cómo es de que llega Fernando Villavicencio a la ciudad de Cuenca y termina generando una alianza entre María Paula Romo, quien repartió los hospitales en el gobierno de Lenín Moreno, y quien está al frente de Construye, con Fernando Villavicencio. ¿A dónde quedó el tema de la denuncia? O sea, me parece que tiene falta de sindéresis Fernando Villavicencio al momento de generar alianza con quienes ha denunciado la corrupción, que es María Paula Romo. Mire, Construye es el movimiento de María Paula Romo, por supuesto, pero Construye es especie de cambio de vestimenta del grupo de la Ruptura de los 25, y la Ruptura de los 25 también en los años 90, inicios del 2000, fueron grupos radicales vinculados con la izquierda que recordarán, le apoyaron a Correa también. Luego en el reparto no les fue muy bien y comenzaron entonces a trabajar con los grupos de oposición a Correa, por eso encaja muy bien con Moreno, y obviamente Moreno encaja muy bien con Lasso. Y en ese escenario está también Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, Fernando Villavicencio me parece que tiene esa suerte de problema que de una u otra manera le importa estar con quien. Lo importante para él es el momento. El fin justifica los medios. Entonces, en ese escenario, me parece que Fernando Villavicencio va a seguir siendo esa suerte de denunciólogo candidato a la presidencia, pero que en realidad ha ido perdiendo credibilidad y, sobre todo, mucha gente de la que le está apoyando acá en Cuenca son personas a las que les vi también apoyando en sus primeros momentos al candidato Guillermo Lasso. Son reciclados de todas las organizaciones. Ahí estamos, ex Pachacuti, sí, ex simpatizantes de Marcelo Cabrera. Hay otras organizaciones políticas que también se han reciclado ahí, se han sacado la camiseta y se han puesto ahí. ¿Qué tanto le puede pasar factura esta fanesca que existe en el apoyo a Fernando Villavicencio por ese lado? La población electoral más importante, numéricamente hablando, evalúa de mala manera aquello. Es decir, sobre todo, pensemos solamente en lo local, en Azuay y Cuenca, ¿no? Todos los personajes políticos que han participado en los procesos electorales durante los últimos 20 años son personajes que han ido decreciendo en términos de su credibilidad y, por tanto, su potencial electoral. Y detrás de ellos han ido también como que debilitándose, por decir de alguna manera, sus ideólogos o sus apoyadores. Y esos apoyadores ya no tienen cabida en las nuevas gestiones y en las nuevas concepciones de la política. Por tanto, tienen que reciclarse, y a eso respondo, se van como que agrupando nuevamente en esta suerte de movimiento que necesita de su apoyo, porque sin ellos no tendría nada. Muy Ese bien. Es el caso de Villavicencio acá. Muy bien, y eso le puede terminar pasando factura, golpeándolo totalmente políticamente, porque ven que ha existido oportunismo político en un lado y hoy en día terminan estando al lado con quien, entre comillas, puede tener una opción presidencial.
eso le afecta políticamente, electoralmente. En tema de votos se traduce sí, eso, ¿no? Sí. Además, son personas que de una u otra manera no han construido una ideología política muy claramente ellos tienen la ideología del oportunismo. De lo que me toca a mí. Yo conversé con alguna persona que estaba allí y me decía, bueno, o sea, yo estoy allí porque tengo tal persona que podría tener un lugar para el trabajo, etcétera. O sea, así está manejándose la política, lamentablemente, ¿no? Deleznable que se maneje la política. Aquí lo analicé este tema el día viernes con Paul Carrasco, gobernador de la provincia de La Suay. Le analizaba esto y él decía que claro, hay que estudiar el tema de los países nórdicos, que ya lo estoy estudiando, gracias Pablo Carrasco, ya lo estoy estudiando, pero no se asemeja a nada, porque ahí solamente hay una monarquía en términos, entre comillas, llamados democráticos. No es un régimen democrático, es un régimen monárquico de lo que dijo Paul Carrasco, pero y eso comparar con nuestra realidad es totalmente absurdo. Mire, segundo, la política es una ciencia que sucede en el marco de la información de los acontecimientos que suceden a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local, para identificar comportamientos en términos de conceptualizarlos, pero querer traer conceptos y prácticas totalmente ajenas, de experiencias totalmente diferentes, para que se implanten acá, me parece poco serio, poco responsable, académicamente hablando. Ahora, en el mundo de la práctica, todo es posible. Y en la política también puede ser posible. Todo es posible. Regímenes monárquicos comparados con regímenes democráticos. Claro. ¿No? Es decir, en la política, y más que nada en nuestra macondiana política, es posible que con mayor facilidad se pueda tostar granizo. Pero eso ya no es política, sino es politiquería. Eso es politiquería, es siempre la diferenciación que yo he tratado de construir, ¿no? La diferencia entre la política y la politiquería. ¿Y por qué gente que tiene mucha concepción y mucho criterio de la política no quiere entrar en la politiquería? Porque para entrar a la política hay que pasar por el régimen empresarial del movimiento y partido político y comenzar a negociar un cargo. Y eso no es política. El día sábado recibí una llamada justamente de alguien que envió el programa y la entrevista con Paul Carrasco y me decía, ¿sabes qué? Segundo, a ver, el primer ¿sí saben por qué no quieren ingresar a la política las nuevas generaciones? Yo le puse algunos conceptos, el por qué no le gusta a la gente ingresar en la política partidista. Y me decía, no, está cerrado, ¿sabes por qué? Yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque el primer requisito no es nada de lo que tú me dices, sino el primer requisito que debe de tener un político es ser sinvergüenza. ¿Es verdad eso? Porque está expuesto a que le digan que es un corrupto, que es... un vago, un ocioso, hasta ladrón les han dicho a los políticos. Yo creo que es el primero y el más importante de los requisitos, no para hacer política, pero sí para hacer politiquería, ¿no? Yo creo que esa diferencia sí tenemos. Y eso es lo que hay aquí. Porque la politiquería está centrada en el interés personal a través de la instrumentalización del interés público, a través de la instrumentalización del principio de trabajar por los demás y generar una redistribución adecuada de los recursos. Entonces, el politiquero no está interesado en eso, por eso tiene que ser como dice aquel caballero. ¿Cómo? No tener sangre en la cara. Sin vergüenza. Un poquito. Debe ser sin vergüenza para ser el político que tiene conocimiento certero acerca de lo que son los procesos políticos históricamente hasta la actualidad, las diferencias y los matices que tiene la política en Europa, que tiene la política en los Estados Unidos, que tiene la política en este momento en El Salvador, que tiene la política en Colombia, que tiene la política en Perú, que tiene en Quito, que tiene en Guayaquil, que tiene en Cuenca, que tiene en la Junta Parroquial del Valle. El político sabe y genera un conjunto de comportamientos destinados a propiciar la solución de problemas en ese contexto, con esa realidad, con esos recursos y obviamente con transparencia. Tres criterios. No, yo no veo políticos serios, por ejemplo, acá. En este momento me parece que esperemos que la nueva generación
vaya configurando esta suerte de actores o ciudadanos críticos con capacidad para hacer la política desde esa perspectiva. Ni siquiera desde la perspectiva del pensamiento crítico marxismo, no, otro tipo de Muy pensamiento. bien, nos fuimos por otro lado, pero valía la pena prestar aquello. Nos quedamos en Fernando Villavicencio. ¿Le golpea en algo esta alianza con Ruptura? Villavicencio me dice que, personalmente me lo dijo, que no había hecho alianza con Ruptura, con María Paula, con Ruptura. Y yo le dije, ¿de quién es Ruptura? ¿Acaso no es de María Paula Romo? Y dijo claramente que no había hecho aquello. Pero curiosamente María Paula Romo sale en una entrevista y dice que sí han hecho conversación, sí han hecho acuerdos con Fernando Villavicencio. Entonces, ¿en qué debe de quedar mismo sociólogo la ciudadanía? Fernando Villavicencio tiene esa particularidad de decir algo en una entrevista y a la salida decir totalmente lo contrario. Sin embargo, yo creo que la entrevista que fue publicada, en donde María Paula Romo indica que en realidad hubieron los diálogos específicos y concretos que de una u otra manera configuraron esa alianza que terminara siendo la que apoye la candidatura de Fernando Villavicencio. Él y su movimiento, con su nombre bastante particular, Somos Buena Gente, me parece, están tratando de ir generando un impacto positivo en el electorado. Sin embargo, hay que considerar que no están solos en el proceso electoral. Hay otros candidatos que también están interesados en lo mismo y obviamente estamos a la espera de qué es lo que suceda con la Revolución Ciudadana, que de una u otra manera tiene cerca del 30% del electorado. Ya nos vamos a ese lado. ¿Cómo le termina golpeando ese discurso que utiliza Villavicencio? Pierde credibilidad, pierde confianza, y eso hace, y usted sabe que en el mundo electoral lo que tratan los personajes políticos en ejercicio de candidaturas, lo que tratan es de generar empatía con la ciudadanía. ¿Para qué? Para que esa empatía se traduzca en confianza y credibilidad. Si es que no se genera empatía, no, al inicio un poco estaba generándose una empatía bastante interesante cuando comenzó a trabajar el tema de la inseguridad y el tema de la corrupción, pero cuando le dijeron, pero oiga, usted también ha sido parte de un gobierno que no deja de ser corrupto como el actual, comenzó a perder un poco de empatía, y esa pérdida de empatía evidentemente hace que al menos este momento el crecimiento sea bastante limitado, que no le alcance, claro, que quizá no le va a alcanzar para llegar a una segunda vuelta. Muy bien. Ahora, Yacu Pérez anunció también el tema de una alianza. Unidad Popular, Partido Socialista, Democracia Sí, Somos Agua. Somos Agua es un colectivo. ¿Cómo termina nutriéndole esta candidatura o efectivamente termina desgastando? Porque Unidad Popular, el Partido Socialista, Democracia Sí son organizaciones políticas desgastadas. ¿Le sumen algo o no le sumen algo a Yacu Pérez? Mire, el Partido Socialista, después de la participación en la política de Enrique Ayala Mora, sencillamente ha desaparecido. Es decir, los números que tienen electoralmente están casi en el filo de la sanción para desaparecer por no cumplir con sus números mínimos. El movimiento ex-MPD, Unidad Popular, le pasa lo mismo, ¿no? Le pasa lo mismo. Aquí su máximo líder en la provincia de La Suay obtuvo el 11%, me parece, que es Sebastián Ceballos. Por otro lado, la ruptura, el Democracia Sí, ha sido un movimiento que no ha identificado, no ha construido cuadros políticos dentro de su movimiento político, sino más bien se ha convertido en el líder, que es Gustavo Larrea, se ha convertido en esa especie de buscador de candidatos, andando como un detectorcito, buscando los candidatos que pueden tener éxito para negociar con ellos e incorporarlos. Eso pasó acá con el alcalde, recuerde, con el alcalde Pedro Palacios, que Pedro Palacios no es de Democracia Sí por ningún lado del mundo, sino le fue útil el movimiento para poder participar. Exactamente. Y aquí igual me parece que el primer encuentro que tuvo Yacu Pérez fue con Gustavo Larrea. Sí, con Democracia, ¿no? Con Democracia, es un pacto ético. Es un pacto y ahí está. Pero ¿qué votos o qué cantidad de votos le ofrece? Más bien,
allí me parece que tanto la Unidad Popular, el Partido Socialista y Democracia Sí le están instrumentalizando al candidato Pérez, que tiene obviamente su electorado construido, pero en función, no en el mejor de los casos, para todos ellos quisieran ganar las elecciones, pero su objetivo de fondo es subir sus números de tal forma que sus movimientos políticos permanezcan en el escenario institucional. Para no desaparecer. Para Entonces, no desaparecer. ¿son organizaciones de papel que no le suman nada a Yacu Pérez o cómo lo entiendo? No, le sumarán muy poquito porque... Pero no para una presidencia, no para una candidatura y elecciones presidenciales. Este no es un proceso electoral sustentado en las ideologías fuertes, radicales de la izquierda, no. Pero es una izquierda moderada que... Entiendo que en el discurso son radicales, pero en la práctica son amigos de la derecha, ¿no? Porque han negociado constante y permanentemente con ellos. O sea, el MPD ha negociado con la derecha, el Partido Socialista ha negociado con la derecha, ¿sí? Y obviamente Gustavo Larrea tiene un pasado bastante cuestionable, ¿no? Claro, en términos de su relación con Juan, Colombia, sí, claro. Sí. Entonces, no hay mayor cosa, no hay mayor expectativa aquí en esta candidatura. Yacu Pérez con 3 organizaciones políticas. Es que son organizaciones políticas que no le aportan mucho, ¿no? O sea, yo entiendo que deben estarme escuchando muchos amigos míos de mi juventud vinculada también al Partido Socialista, pero en realidad hay que ser objetivos. O sea, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Socialista política y electoralmente durante los últimos años después de apoyar a Correa? Sí, en el año 2011 se fraccionó, ¿no? Sí. El Partido Socialista del Ecuador y el Partido Socialista Ecuatoriano. Sí, la pero una antes... línea era correísta, cachipurrera el correísmo, y la otra línea, la vieja línea que estaba Enrique Ayala Mora, era la que se mantenía en vanguardia. Claro, pero en los años 80 también ya sufrió la primera fractura entre el Partido Socialista Ecuatoriano, que le llamábamos el Partido Socialista Amarillista, con el Partido Socialista Revolucionario Ecuatoriano, de línea guevarista, ¿no? Entonces, por ahí han ido sucediendo una serie de cambios y transformaciones que de una u otra manera han ido abandonando el tema de la ideología y obviamente prestando mucha atención a lo que sucede en los bolsillos de cada uno de ellos. Pasemos a otro candidato. ¿El país quiere que lo incendien como propone Leonidas Issa? ¿O no? Que tiene ya, Pachacuti le suplicó, llamando así, a las organizaciones, ¿no? Pero la CONAIE, a través de un consejo ampliado, define esta postura, y Marlon Santi, a través de un comunicado, le suplica y le implora al incendiario Leonidas Issa que sea el candidato presidencial. ¿Le alcanzan los números? ¿El país necesita a un incendiario como Leonidas Issa? Yo pienso que Leonidas Issa no va a ser candidato en esta oportunidad, porque en realidad suceden todos esos comentarios y opiniones que usted acaba de decir. Sin embargo, no es oportuno en este momento. ¿Por qué? Porque no está resuelto el tema del liderazgo de Pachacuti. Todavía no sabemos si sigue, o sea, Santi sigue, no sé si Guillermo Churuchumbi vaya a asumir y el tiempo que asuma sea el suficiente como para consolidar la candidatura de Leonidas Issa. Entonces, a mí me parece que Leonidas Issa o la gente de la CONAIE lanzó el nombre para tenerle en el escenario electoral, y obviamente algo parecido está haciendo el Marlon Santi, pero en verdad yo creo que no va a participar directamente en este proceso electoral, pero sí entiendo, va a ser parte de una alianza con otro movimiento político, con otros personajes, y que le darían mayores réditos políticos a Leonidas Issa en este momento. Ahora, existen, con respecto de algunos de los comentarios realizados por usted, existe mucha gente que cuestiona la actitud beligerante, la actitud incendiaria de Leonidas Issa. Sin embargo, hay otra gente que indica, un poco yo he estado conversando, que indica lo siguiente: si es que en realidad no se levanta la voz, si es que en realidad no se evidencian movimientos en donde se paralicen algunas instancias del Estado, del país, ¿es posible que el gobierno les haga caso? Un poco retomando los viejos conceptos de la izquierda clásica mariateguista, ¿no? Muy bien. ¿Qué cree? ¿Qué esperanzas tiene Pachacuti entonces con un candidato, si en el caso que diga, muy bien, Leonidas Issa es nuestro candidato, dice que
lo ensalza diciendo de que ha sido uno de los héroes en el 2019, en las protestas de octubre, después en el año 2021, igualmente las protestas que se generó, en el 2022, y dice que estos son los méritos suficientes que tiene Leonidas Issa para estar al frente de una presidencia de la República. ¿Pero le alcanzan los números? Es la pregunta. Yo creo que solos no le alcanzan los números, en lo absoluto. No, yo creo que mantendrá un electorado de su 10%, no, 8-10%. Sin embargo, a mí me parece que lo que les está preocupando este momento es resolver la crisis interna de Pachakutik y los conflictos entre Pachakutik y la CONAIE. Recuerde que el partido más golpeado antes de la disolución de la Asamblea por efecto de la compra de conciencias fue Pachakutik. Así es. El último momento, yo creo que minutos antes de que el señor presidente haga pública la muerte cruzada, 11 militantes de Pachakutik, como que poniéndole las manos e implorándole al señor presidente, le decían, oiga, nosotros no vamos a votar por su destitución, pero no mande la muerte cruzada. O sea, ese tipo de comportamientos tienen que ser revisados en una organización política tan importante y trascendente de los últimos años. Entonces a mí me parece que hay mucha gente muy interesante en términos políticos que va a decir, oiga, en este momento no vamos a salir a participar electoralmente, como dice comúnmente nuestra gente, hecho pedazos. Vamos a tener que resolver. Pero sí, pero sí vamos a apoyar aquí. Claro, pero también les interesa a otras organizaciones políticas que salga Leonidas Issa, porque termina restándole votos a Yacu Pérez. A Yacu Pérez termina restando votos al candidato o candidata de la Revolución Ciudadana, es decir, a toda la tendencia para asegurar del ya en la segunda vuelta, para asegurar ya el correísmo, la segunda vuelta. Y otra cosa, entonces, al correísmo le interesa que Leonidas Issa sí vaya de candidato. Me parece que vaya o vaya independientemente, no sé si le interese, porque la idea, o más bien la percepción y el interés de la Revolución Ciudadana es poner unos candidatos renovados, ¿no? Pero con el apoyo de la Revolución Ciudadana, que de una u otra manera den la sorpresa y ganen en primera vuelta. Si ponen una candidata mujer, es una decisión espectacular. Luisa González, usted me parece, habla de Luisa González. Y en alianza con algún candidato afín al movimiento indígena, que es 1 millón de votos más. Claro. Entonces, ¿se puede cuajar algún tipo de alianza entre Leonidas Issa y el correísmo? Porque ya se lo ha anunciado. Rabascal dijo sí, y el prófugo de la justicia, Rafael Correa, ha dicho que lo ve con buenos ojos también. Claro. O sea, no hay cómo descartar. Mire, segundo, la alianza, la macroalianza que sucedió en la Asamblea para nombrar a las autoridades que fueron defenestradas a los 2 días, es una alianza que se construyó no de la noche a la mañana, es una alianza que se fue construyendo durante algún tiempo, y son alianzas que también tienen efectos, pues, ¿sí? O sea, el hecho de que el Partido Social Cristiano lance a Jean Topic es un poco para adelantarse y decir, vean, con este nombre negociamos con ustedes, señores de la Revolución Ciudadana. Si están de acuerdo, vamos. Pero ¿por qué lanzan? Y es otro tema que tenemos que analizar. ¿Por qué todos los partidos están interesados en tener su candidato o candidata a la presidencia de la República? ¿Por qué? Porque sin tener candidatos para la presidencia, pregunto, ¿es posible que tengan asambleístas con éxito? Porque siempre el candidato a la presidencia lo que hace es llevar a los candidatos a la Asamblea, tanto nacional como provincial. Si Pachakutik deja de tener un candidato, ¿cree que podría tener la misma cantidad de asambleístas que tuvo ahora? No, porque de hecho muchos de ellos llegan. Entonces, por eso las alianzas van a ser muy pequeñitas y pegadas con saliva, ¿no? Muy bien, pero porque cada uno de ellos va a alimentar
o va a apoyar a sus candidatos asambleístas, porque no tiene de dónde escoger Pachacuti, de hecho, lo veo no así, tiene. porque ya los lo de una izquierda moderada, tanto Unidad Popular, el Partido Socialista, Democracia Sí, ya tienen su candidato que es Yacu Pérez, y Pachacuti que le queda, suma, no me lo imagino, avanza tampoco ruptura, tampoco, por ahí con Revolución Ciudadana y Centro Democrático puede ser una alianza, porque con Leonidas Sisa a la cabeza no me imagino que diga, wow, lo vamos a apoyar como Pachacuti a Yacu Pérez Guartambel. Así es. Entonces tiene esa carta que todavía no se la ha jugado, que es con la Revolución Ciudadana. ¿Qué piensa el sociólogo? Ok, yo creo que va por allí, ¿no? Yo creo que ese diálogo que a veces se maneja en silencio, y es por eso que no ha lanzado las candidaturas el grupo el Movimiento de la Revolución Ciudadana, porque entiendo que están tejiendo la negociación, inclusive con asambleístas nacionales y locales. Solo un poquito para terminar la idea de la relación entre la presencia de un candidato presidenciable con el éxito a nivel de asambleístas. Mire, el Movimiento Unidad Popular ha tenido asambleístas en los últimos tiempos. El Partido Socialista ha tenido asambleístas en los últimos tiempos, ¿no? La ruptura, digamos, el movimiento Democracia sí, no ha tenido asambleístas. Pero ahora, aliados o juntos a Yacu Pérez, tienen una buena posibilidad de tener por lo menos 1 o 2 asambleístas cada uno de ellos. En ese término se juegan las alianzas, no es ideológica, la alianza es en función de intereses específicos. Muy bien, intereses partidistas. Entonces, y intereses personales. Ese mismo diálogo que hago con respecto de este acuerdo está sucediendo en otros ambientes también. Los socialcristianos tienen que recuperar su espacio, ¿no? Tienen que recuperar en términos de asambleístas, Guayas, El Oro, recuperar un espacio en Manabí. Claro, y no lo ve, por ejemplo, ya se han aliado el Revolución Ciudadana con la rancia oligarquía, que es el Partido Social Cristiano. No creo que termine diciendo muy bien, vamos Jan Topic y vamos también Luisa González, que podría ser un binomio ahí. Si ya se aliaron en la Asamblea Nacional para tumbarlo al presidente. Por eso dije hace un instante, en la política aún tenemos que ver mucho. No solo granizo tostar, ¿no? Sino algunas otras cosas más. Porque nuestros políticos tienen una habilidad atroz para jugar en función de sus expectativas e intereses personales en nombre de un discurso, a partir de un discurso en nombre del bien común. Muy bien, pero ¿qué pesa más? ¿Una alianza con el correísta Leonidas Sisa, que lo han señalado así, que es con Pachacuti, UNES y el Partido Social Cristiano? Pero ahí yo ya le veo a Leonidas Sisa que se separa si lo meten al candidato del Partido Social Cristiano, Jan Topic. Entonces, a Revolución Ciudadana le quedaría única y exclusivamente Pachacuti. Jugársela entre Pachacuti o el Partido Social Cristiano con el candidato duro que tiene Jan Topic. Mire, Pachacuti, digamos, el Movimiento de la Revolución Ciudadana, dependiendo del candidato o candidata que ponga, si es candidata, crecerá unos 5 puntos más de lo que tiene, entonces llegaría a un 32, 33%. Y si hace alianza con un personaje también novedoso, interesante, que no sea ni Salvador Quispe, que no sea ni Leonidas Sisa, que no sea ninguno de los dirigentes conocidos, entonces sumarían cerca del 40%. Y creo que con el 40% ya estarían en la primera vuelta. Ya ganarían en primera ¿Quedaría vuelta. al lado, usted cree, Andrés Arauz y Carlos Rabascal? No le dan los números, de lo que entiendo, a Andrés Arauz y a Carlos Rabascal, por eso mandaron a Luisa González. Ambos, pero sobre todo Arauz fue un personaje excesivamente golpeado en la campaña electoral anterior y ha sido también como que golpeado bajo el concepto de una guerra de baja intensidad por los políticos y los troleros de la derecha, ¿no? Entonces a Arauz es fácil desmontarle su candidatura en función de una serie de elementos o aspectos que no están vinculados con su conocimiento sobre academia y sobre política, sino más bien sobre su forma de ser, sobre su comportamiento, sobre todo su actitud, que ya ha mejorado, pero igual va a seguir siendo golpeado. La Revolución Ciudadana no va a poner un candidato que se preste y que sea altamente vulnerable a la agresión mediática
que va a instrumentalizar la Chao derecha. Andrés Arauz, entonces. Y a mí me parece que sí. Y obviamente Rabascal, que estaba también identificado con él, no creo que tiene la potencia emocional como para ser un candidato de la Revolución física Ciudadana. también. Y física también. Claro, porque tiene y sus entonces, limitaciones. Claro, y yo me pongo a pensar en lo siguiente: si ponen una candidata mujer, nos ponemos a pensar en lo interesante que sería tener una primera presidenta mujer en el Ecuador, y una mujer vinculada con el concepto de redistribución de la riqueza y no con el concepto del funcionamiento del mercado para enriquecer a grupos específicos. ¿No le afecta a Luisa González lo que le pasó, por ejemplo, a la expresidenta Rosalía Arteaga? Esta ya sería una segunda, ¿no? Sí, pero no es efecto de un proceso electoral, ¿no? Yo diría que no es, sino más bien es ese tema de esa suerte de defenestrarle a Abdalá Bucaram sin ninguna justificación. Muy bien, se la jugaría entonces por Luisa González, creo usted. Yo creo que sí se va a jugar por Ciudadana. Luisa González, y a la vicepresidencia, sospecho, van a estar buscando un líder de talla muy potente, social, y sobre todo en el tema de la práctica de los valores, para que le acompañe a la seña. Muy bien. Suma y avanza. Suma y avanza. Con Otto Han dicho Sonnenfeld, que van a apoyarle a Otto, sí, pero Otto tiene una carta de nacimiento muy cuestionada, pues asomó a la política con el vicepresidente, luego de que le enjuiciaron y le defenestraron al vicepresidente de la Revolución Ciudadana, me olvido el nombre, pero que estuvo en la cárcel, Jorge Glass. Luego, obviamente, abandona la vicepresidencia como si fuera una cosa de ir dejando allí nomás, porque no me siento cómodo. Luego, cuando le piden que participe en un proceso electoral en el mejor momento posible, no la aceptó. Sin embargo, ahora cree ser el salvador de la patria. Sin embargo, yo creo que jamás pensó encontrarse con este panorama electoral en donde la sorpresa y lo sorpresivo va a ser la constante. ¿A quién termina golpeando la candidatura de Otto Sonnenfeld? Yo creo que la candidatura de Otto le terminan golpeando los candidatos de la derecha prioritariamente, ¿no? Y un poquito los candidatos de centro moderado. Suma, Avanza, Centro Democrático, claro, es que ellos Partido un poquito Social son Cristiano. centro derecha moderada, ¿no? Y querían encontrar en la figura de Otto el personaje ecuánime, equilibrado, con capacidad para convertirse en un estadista, de tal forma que pueda gobernar este país. Sin embargo, la potencia con la que manifiesta sus intereses no convocan empatía con la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Eduardo Maruri salió el día de ayer por Centro Democrático. ¿Chimbador o no? Pero Chimbador. Es un hombre que asoma allí para negociar. Simplemente para la negociación. Negociar acuerdos, negociar asambleístas. Exacto. Es decir, yo te apoyo, pero si me das 4 asambleístas o 2 asambleístas aquí, acá o acá. Este momento, más allá de estar pensando en las primarias, están pensando en ponerse de acuerdo, decir, bueno, ya estoy de acuerdo con el nombre de presidente, pero verás, en el país existen 23 o 23 provincias, yo quiero los 2 primeros de acá, de acá, de acá y de acá. Listo. Esa es la negociación en este momento. Y no están negociando porque hay un interés político, ideológico, no. Están negociando, entiendo, hipotéticamente para que suceda lo mismo que le sucedió a Pachacuti en los últimos tiempos, con sus asambleístas, que se fueron, dejaron a un lado el concepto político ideológico y se fueron a defenderle a la patria desde su perspectiva personal. Muy bien. Que en última instancia es el interés Sociólogo, personal. el que habla más de la seguridad, del empleo, de la migración, ¿tiene más oportunidades de llegar a la asamblea? De llegar a la asamblea y también a la presidencia. Me refiero así, el discurso se enfoca en tema de seguridad, el discurso se enfoca en el tema de la corrupción, el discurso se enfoca en el tema del empleo en el país, y hacia ahí, ¿es eso lo que quiere escuchar el pueblo? Quien le ofrezca más en esos temas, ¿va a tener asegurados los votos o no? Mire, sí, yo creo que esos son temas constantes que están presentes en el imaginario de todas y todos los ecuatorianos. Sin embargo,
Lo que estamos a expectativas de que suceda es que los candidatos hagan un discurso acerca de los procedimientos y metodologías en el marco de una política pública para que nos den certeza de que esos problemas se van a resolver. O sea, no se trata de venir y levantar la voz para decir, oigan, yo tengo las armas, yo tengo el conocimiento, o yo les conozco a los delincuentes, etcétera, etcétera. Si les conoce, ¿por qué no intervino antes? ¿No? Entonces, a mí me parece que lo que espera o lo que la ciudadanía aceptaría y receptaría con mucho beneplácito es el proceso metodológico con el que van a enfrentar estos 4 problemas que he dicho, ¿no? El problema de la seguridad, el problema de la corrupción, el problema del trabajo-migración, el problema de la educación y el problema de la salud. ¿Qué metodología van a utilizar para que después, no de la hora de estar en el gobierno, porque esa es una falacia, para que después de un tiempo prudencial de un mes podamos ir a los hospitales públicos y encontrarnos con los medicamentos que requerimos y que nos manden dando ese momento? O en su defecto, que nos vayamos a hacer un examen de laboratorio y nos digan venga tarde, no venga después de 2 meses. Muy bien. Sociólogo Humberto, gracias por estar en este medio de comunicación y aportar justamente con estos valiosos criterios. Muchas gracias a usted, Segundo, y gracias a todas las personas que escuchan este prestigioso medio de comunicación.